Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí, listos para descubrir junto a nosotros una historia llena de romance, intriga y secretos revelados. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge, una pareja que ha conquistado corazones con su amor y sus gestos románticos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas miradas cómplices, esos abrazos llenos de cariño, esos detalles que nos hacen suspirar? Pues prepárense porque hoy vamos a desvelar el secreto detrás de uno de sus gestos más icónicos. Así es. Vamos a analizarlo a fondo, a descubrir qué se esconde tras bambalinas y a entender por qué este gesto en particular ha resonado tanto con todos nosotros. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que vamos a darle mucho amor a este vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge, como muchas parejas, tienen su propio lenguaje del amor. Un lenguaje que se construye día a día con pequeñas acciones, miradas que lo dicen todo y gestos que se graban en la memoria. Pero hay un gesto en particular que ha llamado la atención de todos, un gesto que parece encapsular la esencia de su relación, cuando Serkan le ofrece a Özge su chaqueta. Sí, lo sé, puede parecer un gesto sencillo, incluso banal. Pero, esperen. No se dejen engañar por la simplicidad de la acción. Aquí es donde empieza el verdadero análisis. Ofrecer una chaqueta puede ser simplemente una señal de caballerosidad, un acto de cortesía hacia una dama que siente frío. Sin embargo, cuando es Serkan quien le ofrece su chaqueta a Özge, se convierte en algo mucho más profundo, algo que trasciende la mera formalidad. Para entender el significado real de este gesto, tenemos que analizar el contexto en el que se produce. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su estado de ánimo? No es lo mismo que Serkan le ofrezca su chaqueta a Özge en una gala formal, donde la etiqueta dicta ciertas normas de comportamiento, a que lo haga en un paseo romántico por la playa al atardecer, donde la espontaneidad y la conexión emocional son las protagonistas. En la mayoría de los casos que hemos observado, Serkan le ofrece su chaqueta a Özge cuando ella parece tener frío, sí, pero también cuando percibe una vulnerabilidad en ella. Tal vez Özge esté un poco triste, un poco cansada o simplemente un poco insegura. En esos momentos, la chaqueta de Serkan no es solo una prenda de abrigo, sino un escudo protector, un símbolo de su apoyo incondicional. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Serkan. No es un hombre dado a grandes demostraciones públicas de afecto. Es más bien reservado, incluso un poco frío en ocasiones. Por eso, cuando realiza este gesto aparentemente simple, cobra una importancia aún mayor. Es una forma de decir, estoy aquí para ti, sin necesidad de palabras. Es una manera de demostrarle a Özge que se preocupa por ella, que la protege y que la ama, incluso cuando no lo expresa verbalmente. Pero, ¿qué piensa Özge de todo esto? Su reacción es clave para entender el significado completo del gesto. Y aquí es donde vemos la magia de su conexión. Özge no simplemente acepta la chaqueta y la usa sin más. La recibe con una sonrisa, con una mirada de agradecimiento que lo dice todo. A menudo se envuelve en la chaqueta como si fuera un abrazo de Serkan, como si estuviera recibiendo no solo calor físico, sino también calor emocional. Esa es la clave, mis amores. No se trata solo de la chaqueta, sino de lo que representa. Representa la conexión profunda entre Serkan y Özge, su capacidad para comunicarse sin palabras, su comprensión mutua y su amor incondicional. Es un gesto que nos recuerda que a veces, los detalles más pequeños son los que tienen mayor significado. Son las pequeñas acciones de cada día las que construyen una relación sólida y duradera. Piensen en sus propias relaciones. ¿Cuáles son esos pequeños gestos que los unen? ¿Cuáles son esas acciones que demuestran su amor y su apoyo mutuo? Tal vez sea preparar el café por la mañana, dejar una nota cariñosa en la nevera, dar un abrazo cuando el otro está triste. No importa cuáles sean, lo importante es que sean sinceros y que provengan del corazón. Y es que al final el amor se trata de eso, de pequeños gestos, de detalles que marcan la diferencia, de acciones que demuestran que te importa la otra persona. Se trata de estar presente, de escuchar, de apoyar y de amar incondicionalmente.
Y el gesto de Serkan de ofrecerle su chaqueta a Ozge es un claro ejemplo de todo esto. Este gesto, aunque aparentemente sencillo, es una ventana a la intimidad de su relación. Nos permite vislumbrar la complicidad que existe entre ellos, el respeto mutuo y el cariño profundo que se tienen. Es un recordatorio de que el amor verdadero no se mide en grandes regalos o en extravagantes declaraciones, sino en los pequeños detalles que demuestran atención, cuidado y afecto genuino. Otro aspecto importante a considerar es el simbolismo de la chaqueta en sí. Una chaqueta no es solo una prenda de vestir, es una extensión de la persona que la lleva. Lleva su olor, su calor, incluso su energía. Al ofrecerle su chaqueta a Ozge, Serkan está compartiendo una parte de sí mismo con ella. La está envolviendo en su protección, en su seguridad, en su amor. Además, el hecho de que Serkan se quede sin chaqueta para que Ozge esté cómoda es una muestra de su generosidad y su desinterés. Está dispuesto a sacrificar su propia comodidad por el bienestar de su amada. Este es un rasgo que define el amor verdadero, la disposición a poner las necesidades del otro por encima de las propias. No olvidemos tampoco el componente visual del gesto. Ver a Serkan ofrecerle su chaqueta a Ozge crea una imagen poderosa y romántica. Es una escena que nos evoca sentimientos de protección, de ternura y de conexión emocional. Es una imagen que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, en los gestos más sencillos. En resumen, mis queridos amigos, el gesto de Serkan de ofrecerle su chaqueta a Ozge es mucho más que una simple acción. Es un símbolo de su amor profundo, de su conexión inquebrantable y de su compromiso mutuo. Es un recordatorio de que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia en una relación y de que el amor verdadero se encuentra en las acciones cotidianas. Hemos llegado al final de nuestro análisis, mis amores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el gesto romántico de Serkan y Ozge. Hemos desvelado el secreto detrás de este pequeño acto de amor y hemos descubierto que se esconde un significado mucho más profundo de lo que podríamos haber imaginado. Recapitulando, hemos visto que ofrecer la chaqueta no es solo un acto de caballerosidad, sino una demostración de protección y cuidado. Hemos analizado el contexto en el que se produce el gesto y la reacción de Ozge, que es clave para entender su significado. Hemos explorado el simbolismo de la chaqueta y cómo representa una extensión de la persona que la lleva. Y hemos recordado que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en una relación. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones. Recuerden que el amor se construye día a día con pequeños gestos, con detalles que demuestran que te importa la otra persona. Ahora, cuéntenos en los comentarios cuál es el gesto más romántico que han recibido o que han hecho por alguien. ¿Qué pequeños detalles hacen que su relación sea especial? Nos encantaría leer sus historias y conocer sus opiniones. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir el secreto detrás del gesto romántico de Serkan y Ozge. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Los queremos. Adiós. *** ampliando la noticia ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque el tema de la chaqueta de Serkan no se limita únicamente a un análisis superficial. Para llegar al fondo de la cuestión, necesitamos adentrarnos en la psicología de los personajes, en la historia que comparten y en las sutilezas que solo un observador atento puede percibir. Recordemos, por ejemplo, aquel episodio donde Serkan y Ozge estaban disfrutando de un picnic en la montaña. El sol comenzaba a ocultarse tras las cumbres, y un aire fresco y húmedo empezó a descender sobre el valle. Ozge, desprevenida, comenzó a tiritar. Serkan, sin dudarlo un instante, se quitó su chaqueta de cuero y la colocó sobre los hombros de ella. Lo que hizo especial este momento no fue solo la acción en sí, sino la forma en que Serkan lo hizo. No hubo palabras, no hubo ostentación. Simplemente un gesto rápido y natural, acompañado de una mirada que irradiaba ternura y preocupación genuina. La reacción de Ozge en esta ocasión fue particularmente reveladora. No solo se abrigó con la chaqueta, sino que la abrazó contra su cuerpo, aspirando profundamente el aroma que emanaba de ella. Ese olor a cuero y a colonia masculina,
mezclado con el recuerdo de los abrazos de Serkan, la reconfortó y la hizo sentir segura y protegida. En ese instante la chaqueta se convirtió en un símbolo tangible de la presencia de Serkan, incluso cuando él no estaba físicamente cerca. Pero no todos los momentos en que Serkan ofrece su chaqueta son iguales. Hay situaciones en las que el gesto tiene una connotación diferente, una carga emocional más intensa. Por ejemplo, recordemos aquella vez en la que Ozge se sentía especialmente vulnerable después de una discusión con su familia. Se encontraba sentada sola en un banco del parque, sumida en sus pensamientos. Serkan la encontró, se sentó a su lado en silencio y, después de unos minutos, le ofreció su chaqueta. En esta ocasión, la chaqueta no solo representaba protección física, sino también consuelo emocional. Era una forma de decirle a Ozge que no estaba sola, que él estaba allí para apoyarla y para ayudarla a superar sus dificultades. En estos casos, la chaqueta de Serkan se convierte en un recipiente de emociones, en un objeto cargado de significado. Es como si la prenda absorbiera el amor, la preocupación y el cariño que Serkan siente por Ozge, para luego transmitírselos a ella cuando más lo necesita. Es un acto de empatía pura, una forma de conectar a un nivel profundo y de ofrecer apoyo sin necesidad de palabras. Pero ¿por qué este gesto en particular ha resonado tanto con nosotros, los espectadores? Creo que la respuesta radica en su universalidad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos necesitado un abrazo, una palabra de aliento o un gesto de apoyo. Todos hemos anhelado sentirnos protegidos, amados y valorados. El acto de ofrecer una chaqueta, aunque sencillo en apariencia, encapsula todas estas necesidades y deseos. Además, la relación entre Serkan y Ozge es un reflejo de lo que muchos de nosotros aspiramos a encontrar en el amor. Una conexión profunda, una comunicación sin palabras, un apoyo incondicional y una capacidad para superar juntos los desafíos que la vida nos presenta. El gesto de la chaqueta es solo una pequeña pieza de este rompecabezas, pero es una pieza fundamental que nos ayuda a entender la dinámica de su relación. Para profundizar aún más en este análisis, podemos explorar las diferentes chaquetas que Serkan ha ofrecido a Ozge a lo largo de su relación. ¿Han notado que no siempre es la misma chaqueta? A veces es su clásica chaqueta de cuero, otras veces es un abrigo más elegante, y en ocasiones es incluso una simple chaqueta de llan. Cada chaqueta tiene su propia historia, su propio contexto y su propio significado. Por ejemplo, la chaqueta de cuero que Serkan suele usar representa su lado más rebelde e independiente. Es una prenda que evoca libertad, aventura y un espíritu indomable. Cuando Serkan le ofrece esta chaqueta a Ozge, está compartiendo con ella una parte de su esencia, invitándola a unirse a su mundo y a experimentar la vida desde una perspectiva diferente. Por otro lado, el abrigo más elegante que Serkan usa en ocasiones especiales representa su lado más sofisticado y formal. Es una prenda que denota clase, elegancia y un sentido del buen gusto. Cuando Serkan le ofrece este abrigo a Ozge, está demostrándole su respeto y su admiración, haciéndola sentir especial y valorada. Y la simple chaqueta de llan que Serkan a veces usa representa su lado más relajado y accesible. Es una prenda que transmite comodidad, cercanía y un espíritu juvenil. Cuando Serkan le ofrece esta chaqueta a Ozge, está invitándola a relajarse, a sentirse cómoda y a ser ella misma en su compañía. En definitiva, la elección de la chaqueta no es casual. Serkan elige cuidadosamente qué prenda ofrecer a Ozge en función del contexto, de su estado de ánimo y del mensaje que quiere transmitir. Es un gesto sutil pero significativo que demuestra su atención al detalle y su profunda comprensión de las necesidades de Ozge. Y ahora, una pregunta para ustedes, mis amores, ¿cuál es su chaqueta favorita de Serkan? ¿Cuál creen que representa mejor su personalidad y su relación con Ozge? Déjenos sus comentarios. Para terminar, quiero enfatizar una vez más la importancia de los pequeños detalles en las relaciones. No se trata de grandes gestos extravagantes, sino de acciones cotidianas que demuestran amor, cuidado y atención. Una mirada, una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento, preparar el desayuno, dejar una nota cariñosa. Todos estos pequeños detalles son los que construyen una relación sólida y duradera. Y por supuesto, ofrecer una chaqueta cuando la otra persona tiene frío. El gesto de Serkan de ofrecer su chaqueta a Ozge es solo un ejemplo de cómo un pequeño acto de amabilidad puede tener un gran impacto en una relación. Es un recordatorio de que el amor verdadero se encuentra en las acciones cotidianas, en los detalles que demuestran que te importa la otra persona. Así que, mis amores, no subestimen el poder de los pequeños gestos.
Hagan un esfuerzo por demostrar su amor y su cariño a sus seres queridos todos los días. Hemos llegado al final de nuestro análisis, mis amores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el gesto romántico de Serkan y Özge. Hemos desvelado el secreto detrás de este pequeño acto de amor y hemos descubierto que se esconde un significado mucho más profundo de lo que podríamos haber imaginado. Recapitulando, hemos visto que ofrecer la chaqueta no es solo un acto de caballerosidad, sino una demostración de protección y cuidado. Hemos analizado el contexto en el que se produce el gesto y la reacción de Özge, que es clave para entender su significado. Hemos explorado el simbolismo de la chaqueta y cómo representa una extensión de la persona que la lleva. Y hemos recordado que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en una relación. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones. Recuerden que el amor se construye día a día con pequeños gestos, con detalles que demuestran que te importa la otra persona. Ahora, cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es el gesto más romántico que han recibido o que han hecho por alguien? ¿Qué pequeños detalles hacen que su relación sea especial? Nos encantaría leer sus historias y conocer sus opiniones. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir el secreto detrás del gesto romántico de Serkan y Özge. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Los queremos. Adiós.